Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con lo que es la resolución de la práctica de CEPU, ok, de la Universidad Nacional Jorge José de Roma. Y vamos a ir con el segundo tema del curso de física, que es cinemática uno, ok. Vamos a con un poco de teoría, bueno, más que todo son fórmulas. Y aquí en cinemática tienes que tener un poquito de imaginación para poder plantear los problemas que te proponen la práctica, ¿ok? Viene un poco de teoría, algo rápido, ¿ok? Solo son fórmulas más que todo y algunos pequeños conceptos, ¿ok? Bueno, aquí vamos a obviar esta parte, son una introducción a lo que es cinemática, ¿ok? Vayamos con lo que son las medidas del movimiento, que es la velocidad media, que nos dice que son magnitud vectorial, cuyo módulo representa la razón entre el vector desplazamiento y el tiempo. Bueno, esta es una demostración, aquí hay una gráfica, gráficamente, y aquí, bueno, es una demostración de lo que es la velocidad media, ¿ok? Bueno, la fórmula de velocidad media es igual a distancia, vectorialmente, ¿ok? Sobre el tiempo. Pero esto quiere decir que la distancia va a ser el, la posición final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ok? Es lo que es la velocidad media. Ok, ahora vayamos con lo que es bueno, ojo, rapidez y velocidad es casi lo mismo, solo que cambian de palabra, ok, son como sinónimos. Ok, vayamos con lo que es rapidez media promedio, ya que es la rapidez uniforme con la cual el móvil se desplaza o se desplazaría sobre su trayectoria. Bueno, la famosa fórmula, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, espacio o distancia, que es lo mismo. Ok, no te das complicaciones, es lo que corresponde al MRU, ok, acá está, el movimiento rectilíneo uniforme. Leyes del MRU, bueno, la única ley que es velocidad igual distancia sobre el tiempo, y bueno, de aquí podemos sacar la distancia, que es la velocidad por tiempo, y el tiempo, que es la distancia sobre la velocidad. Otras fórmulas relativas, ok, el tiempo de encuentro es la distancia sobre la velocidad del móvil o partícula, la que se esté desplazando, okay, velocidad 1 más la velocidad 2, ok, de cualquier cosa que sea que se esté moviendo. Bueno, el tiempo de alcance es la distancia sobre la velocidad 1 menos la velocidad 2. Y el tiempo de cruce, más que todo ese tiempo de cruce es para problemas conocidos, como por ejemplo cuando pasa un tren por un túnel, famoso eso de ahí, ¿ok? El tiempo de cruce es igual a longitud 1 más la longitud sobre la velocidad. Bien, vayamos con el MRUB, ¿ok? El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice que es aquel movimiento cuya rapidez varía uniformemente con respecto al tiempo, la aceleración permanente constante y el móvil recorre espacios diferentes en tiempos iguales. Ok, aquí ya aparece la aceleración. Ok, aquí ya juega un papel importante la aceleración. Fórmulas escalares del MRU. Ok, yo creo que ya debes saber estas fórmulas. Ok, chicos, tú ya debes saber estas fórmulas. Bueno, si no las sabes, apréndetelas. Son muy importantes en la práctica. Bueno, en la práctica, ya resolviendo, ya así poco a poco, tal vez memorizando esa fórmula, pero no trates tanto de memorizar, sino tratar de entender y de dónde proceden esas fórmulas, ¿ok? Tratar de entender cómo es que estoy aplicando esas fórmulas, algo así, ¿ok? Bueno, acá hay más, son como 5 fórmulas, ¿ok? Esas dos más esas 3. Y bueno, en lo que vienen los temas después, posteriormente, lo que es caída libre, eh, lo que es movimiento circular, movimiento compuesto. Bueno, tiene la misma estructura de la fórmula, solo que cambia algunos conceptos ya, pero son los mismos, ¿ok? Son las mismas fórmulas, casi son los mismos, solo que cambian algunas cositas nomás, ya se llaman diferentes,
formas, ¿ok? Bien. Bueno, acá dice usar cuando el movimiento es acelerado más, ¿ok? En las fórmulas, y cuando el movimiento es desacelerado menos. En ecuaciones vectoriales de MRU, bueno, son casi las mismas, solo que vectorial, ¿ok? Bueno, el signo aquí ya es con cómo va respecto al vector, a qué dirección, ¿ok? Bueno, los números de Galileo, bueno, esto no nos ayuda mucho en lo que es la resolución de práctica. O sea, sí ayuda, pero no nos ayuda a nosotros en lo que vamos a resolver en la práctica, ¿ok? No lo vamos a tocar eso. Bueno, en cinemática 2, bueno, esto debería ser en cinemática 1. En la práctica está colocada también el movimiento vertical, por eso lo vamos a tocar. El MVCL, ¿ok? El movimiento vertical de caída libre. Bueno, como te dije, son las mismas fórmulas, solo que cambia. Ya la aceleración, en este caso, ya va a ser la aceleración de la gravedad. Y las fórmulas, miren, son casi las mismas. Si las comparan con arriba, son casi las mismas, ¿ok? Bueno, aquí nos dan unas notas. Dice, cuando el movimiento es hacia arriba, perdón, se considera un movimiento desacelerado. O sea, menos g. ¿Por qué? Porque la gravedad está jalando al objeto para que no acelere, ¿ok? Ahora, cuando va hacia abajo, el movimiento se acelera, entonces se considera más g. Y dice que la velocidad de partida es igual a la velocidad de regreso en módulo, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo aquí un tiempo, el tiempo del suelo hasta cierto punto va a ser igual, desde cierto punto de nuevo hasta el suelo va a ser el mismo tiempo, ¿ok? A ver, ¿qué más? Creo que es todo, solo esas fórmulas. Vamos a ver qué más hay. Bueno, ecuaciones vectoriales, ya aquí la gravedad ya se toma como positiva si está yendo hacia arriba, ¿ok? Es todo lo contrario de las ecuaciones escalares que están acá. Por ejemplo, acá cuando iba hacia arriba la gravedad se toma como negativa, pero en este caso cuando la gravedad va hacia arriba se toma como positivo, ¿ok? Porque está yendo vectorialmente. Tienes que tomar ahí tu eje de coordenadas, ¿ok? Apoyarte eso, pero no utilizamos mucho con lo que son ecuaciones vectoriales, más que todo ecuaciones escalares, ¿ok? Bueno, tenemos gráficas del movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, la posición versus el tiempo. Bueno, eso también existe en la práctica. Ya, bueno, con la práctica, con lo que vayas resolviendo el problema ya vas a entender un poquito mejor. Ok, dice, es una línea recta inclinada, ok, una línea recta. La pendiente de la recta nos da la velocidad, ok, la pendiente, o sea, la tangente de ese ángulo nos va a dar la velocidad porque va a ser, es igual a la tangente, cateto opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Entonces el cateto opuesto representa la posición y el adyacente el tiempo. Bueno, y eso nos va a dar la velocidad. Bueno, la velocidad versus el tiempo, ok. Y cuando nosotros tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo, el área representa la distancia, ok. Bien, dice es una línea recta paralela al eje temporal, o sea, el eje del tiempo. El área resulta expresada en módulo del desplazamiento y el área representa el espacio recorrido. Ahora vayamos con lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que es la gráfica de la posición versus el tiempo. Dice que es una parábola, ¿ok? La pendiente de la recta tangente para un instante t es la velocidad instantánea, ¿ok? La tangente de alfa es la velocidad instantánea. Y bueno, leyes del movimiento. Esta es la ecuación de posición, ¿ok? Y dice que el área sombreada lleva toda esta fórmula, pero no la vamos a emplear, no se preocupe, ¿ok? No vamos a emplear lo que es esa fórmula. Y bueno, a ver, hay otra gráfica, velocidad versus tiempo, es una línea recta inclinada. Bueno, la pendiente de la recta nos da la aceleración del movimiento, ¿ok? Ya estamos hablando de velocidad versus tiempo, por eso el cateto opuesto va a ser la velocidad sobre el adyacente, que es el tiempo, y nos va a dar la aceleración.
¿verdad? Ok. Bueno, y dice que el área sombreada nos da el espacio recorrido. ¿Ok? Bien. Y la aceleración versus el tiempo, que nos da. También dice que es una línea recta paralela al eje temporal, de nuevo. Y dice si A es constante. El área sombreada dice nos da el cambio de la velocidad. O sea, el área nos da cómo está variando su velocidad con respecto a qué tiempo. ¿Ok? Y bueno, otras características. Bueno, si es la parábola abre hacia arriba, dice que el movimiento es acelerado. ¿Ok? Tiene esa forma. Y si la parábola abre hacia el costado, lado derecha, el movimiento es desacelerado. Bueno, el movimiento compuesto no lo vamos a tocar porque corresponde ya al tema 3. Ok, esa sería toda la parte teórica. Más que todo son fórmulas, chicos, no es necesario que se aprendan algunas formulitas y también es necesario aquí tener un poquito de imaginación, como ya le dije al principio, porque tienes que saber plantear bien los problemas. Bueno, vayamos con lo que es la resolución de los problemas, ¿ok? Problema 1, ¿ok? Nos dice, la figura muestra una partícula que parte en el punto O, ¿ok? En el instante t igual a 0, con una velocidad v sub 1 de 4i más 3j en metro por segundo, claro está. Y también dice, en el instante 2 cambia su velocidad a v sub 2 igual a 5i. Luego dice, en el instante 4 cambia a v sub 3 igual a 8i más 6j, de manera que llega al punto C en el instante t igual a 6. Nos pide determinar la velocidad media, ¿ok? La velocidad media en metros por segundo de todo el recorrido. Ok. Primero lo que vamos a identificar es que en cada tramo está recorriendo o está yendo en un tiempo de 2 segundos, ¿ok? Entonces aquí está yendo en un tiempo de 2 segundos, y de 2 segundos, ¿verdad? Es por lo que se ha deducido en los datos. En total, en el punto C va a llegar al segundo 6, ¿ok? Bien, ahora dice que en el punto 0, o en el punto O, su velocidad es de 4i más 3j. O sea, está yendo con una velocidad de 4i más 3j. Eso quiere decir que en el eje, vamos a trabajar con su componente rectangular, quiere decir que en el eje X, ¿ok? Ha recorrido ¿cuánto? Ha recorrido 8i. ¿Por qué 8i? Porque su velocidad es 4i en el eje X, pero como son 2 segundos, va a ser 8i, ¿ok? Y del mismo modo, en el eje Y, en el eje J, ¿ok? Dice que ha ido en ese eje, ha ido con 3J, ¿verdad? Entonces va a ser el doble, va a ser 6J, porque son 2 segundos. Y de la misma manera hacemos en este lado, porque en todos ha recorrido 2 segundos, entonces su velocidad vamos a duplicarla, el recorrido va a ser el doble, porque tú sabes que distancia es velocidad por tiempo, ¿verdad? Ok, entonces el recorrido en el tramo de A a B va a ser, si la velocidad era 5, va a ser 10J, ¿verdad? Oh, perdón, 10i. Okay. Ahora, en el tramo BC, de mismo modo, en el eje Y va a recorrer, ha ido con una velocidad de 8i, entonces va a ser el doble, 16i, y en J va a ser 6J, como es 2 segundos, va a ser 12J. ¿Ok? Entonces, nos pide determinar la velocidad media. La velocidad media es la suma, ¿ok? De cada distancia en cada eje, que vendría a ser en el eje X va a ser 8 más 10, 18, más 16 es 32, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, 34, ¿verdad? No 32, 34 y vendría a ser 34i, y en el eje J va a ser igual a 6 más 12, 18J. ¿Okay? Entonces la velocidad media
está dada, o por la fórmula, que ya lo hicimos en teoría, es igual a recorrido sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso el tiempo final es 6 y el tiempo inicial es 0. Entonces sería entre 6 segundos, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad media podemos dividir tercia, o perdón, mitad sería 17i sobre mitad 3, ¿verdad? Punto y coma, y sexta, entonces vendría a ser 3j, ¿verdad? Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Problema número 2. Nos dice un móvil se desplaza de modo que su posición en función del tiempo está dada por la gráfica junta. Nos dice cuál es el desplazamiento total en el intervalo de t0 a t12, ok, a tiempo 12, y la magnitud de la velocidad en el intervalo de t igual a 7 a t igual a 11, ok. Vamos a trabajar primero con lo que es este segundo dato. Nos pide calcular la velocidad del intervalo desde el 7 hasta el segundo 11. Si se dan cuenta aquí en la gráfica distancia por tiempo, ¿ok? En el tiempo, cada palito que representa aquí está avanzando de uno en uno, un segundo en segundo. Aquí sería 6, aquí sería el intervalo 7, 8, 9, 10 y aquí el intervalo 11, ¿ok? Bien, a nosotros nos está pidiendo hallar la velocidad, la magnitud de la velocidad. Y para eso vamos a aplicar lo que es una razón trigonométrica conocida. Porque vamos a aplicar aquí la tangente de el ángulo que le he puesto, teta, ¿ok? La tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, ¿ok? Que representa la distancia o el desplazamiento, y el cateto adyacente me representa el tiempo. Y esto, a su vez, ¿qué me representa? Me representa la velocidad, o sea que la tangente de teta va a ser igual a la velocidad. Entonces, la distancia, ¿cuánto es desde el tiempo 7 hasta el tiempo 11? Si se dan cuenta, aquí está avanzando de 10 en 10, mire, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, esta resta, 80 menos 40, sería el desplazamiento. Entonces, 80 menos 40 es 40. Y el tiempo final es 11, menos el tiempo inicial 7, vendría a ser igual a 4. Entonces, la velocidad vendría a ser igual a 10 metros sobre segundo. Ok. Entonces, si yo aquí prolongo esta línea un poquito más, tú sabes que esta recta o esta velocidad está yendo constante porque es una recta. Entonces, a mí me están pidiendo hallar el desplazamiento en el instante 12, ¿ok? O sea, un poquito más de 11, o sea, 12 aquí. Entonces, si yo sigo, bueno, esa línea, más o menos por acá, y más o menos por acá, necesito saber cuánto va a ser el desplazamiento, ¿ok? Pero como esta recta me está diciendo que la velocidad es constante, entonces, como yo sé que en cada segundo está avanzando 10 metros, entonces aquí va a ser 90, porque cada segundo está avanzando 10 metros por este dato, o sea, por este dato que hemos sacado, hemos hallado. Además, aquí la velocidad es constante porque es una línea recta, por eso está avanzando 10 metros en un segundo. Entonces, el desplazamiento total vendría a ser en el instante 12, del instante 0 hasta el instante 12, vendría a ser igual a 90 metros. Y estas dos serían nuestras respuestas. Problema 3 nos dice, un estudiante parte de su casa todos los días a la misma hora y llega a su destino a las 10:30 am, pero si se apura y se duplica la velocidad, llegaría a las 9:30, o sea, una hora antes. Dice si su movimiento es uniforme, ¿a qué hora partió de su casa? ¿Ok? Dice que un estudiante de su casa parte todos los días a la misma hora, ¿ok? Entonces su distancia va a ser igual a la velocidad. Como dice que es uniforme, la única fórmula que hay de MRU es distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿ok? Ese es cuando parte de su casa y llega a las 10 am. Pero ¿qué pasa? Que dice que un día su distancia va a ser la misma siempre, ¿no?
pero dice que un día va a duplicar la velocidad, o sea, su velocidad va a ser 2v, si es que era v, va a duplicar 2v, y el tiempo va a ser menos una hora, ¿ok? El tiempo de acá, que se ha demorado en horas, ¿ok? Pero como aquí está, va a apurarse y va a llegar una hora antes, va a ser menos 1, ¿ok? Aquí el tiempo lo estamos poniendo en horas, ojo, ¿ok? Entonces estas dos ecuaciones yo las puedo igualar. Entonces la velocidad por tiempo va a ser igual a 2v por t menos 1. ¿Por qué las igualo? Porque las distancias son la misma. La distancia de que parte a su casa hasta cierto punto. Entonces aquí podemos simplificar v con v y aquí distribuimos, sería 2t menos 2. Entonces al otro lado pasamos el 2, entonces este t va a restar, entonces me quedaría t igual a 1, ¿verdad? O sea, una hora. Entonces, ¿a qué hora partió de su casa? Me dice. Entonces, como este ha llegado a ese punto cuando duplicó su velocidad a las 9:30, quiere decir que ha partido una hora antes, o sea, a las 8:30. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Problema número 4 nos dice: un tren de 100 metros de longitud se mueve con una rapidez constante de 180 kilómetros por hora y se dispone a cruzar un túnel. ¿Cuál es la longitud de dicho túnel si al cabo de 4 segundos la cuarta parte del tren sale de él? Ok, vamos a dibujar aquí un tren. Ok, ya he planteado la gráfica, aquí está. Bueno, aquí está el tren. Cuando va a entrar al túnel, su longitud del tren es de 100 metros. Del túnel es lo que queremos hallar, le vamos a poner X. Y luego dice que luego al cabo de 4 segundos, que es lo que va a cruzar el túnel, se va a demorar 4 segundos, ¿verdad? 4 segundos va a aparecer la cuarta parte del tren. ¿Cuánto es la cuarta parte? 25, ¿verdad? 25 metros y metros. Ojo, ojo que estos 4 segundos son hasta este cierto intervalo, ¿ok? Desde donde ingresa hasta donde sale. Porque nos dice que luego de 4 segundos se le ve la cuarta parte, o sea, 25 metros del tren. Bien, ahora vamos a hallar su rapidez, ¿ok? Su rapidez nos da en kilómetros, pero la vamos a transformar a metros. O sea, su velocidad, que es lo mismo a rapidez, dice que está 180 kilómetros por hora. Ok, lo vamos a transformar a metros por segundo. Tú sabes que un kilómetro tiene 1000 metros. Y tú sabes que una hora tiene 3600 segundos, ¿verdad? Ok. Ahora, si hacemos esa multiplicación y división, nos va a quedar 50 metros por segundo. Bien, entonces ese tren va con una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces, yo para hallar esta distancia del túnel, lo que voy a hacer es aplicar el MRU. Entonces, yo digo, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces la distancia va a ser 25 más X, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la velocidad del tren, que es 50, por el tiempo, que es 4 segundos. Entonces acá sería 200 menos 25. Entonces la distancia del túnel va a ser 175 metros. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Bien, dice: Leticia y Raquel parten simultáneamente desde A hacia B con rapidez constante de 6 y 8 metros por segundo, respectivamente. ¿Qué distancia existe entre A y B si la diferencia en los tiempos de llegada fue de 20 segundos? Ok, vamos a poner dos puntos, A y B. Ok, A y B. Dice que Leticia parte con una rapidez de constante de 6 metros por segundo y Raquel con una velocidad de 8 metros. ¿Quién va a llegar primero? ¿Leticia o Raquel? Raquel, ¿verdad? Porque está yendo con una rapidez más mayor que la de Leticia. Entonces, esta distancia de A a B, voy a poner D, va a ser igual a
la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? En este caso, la que va a llegar primero va a ser Raquel. Entonces, la distancia va a ser igual a 8t, ¿verdad? Ok. Ahora mira, dice que Leticia parte con 6 metros, su velocidad es de 6 metros por segundo. Y nos dice que la diferencia de los tiempos de llegada fue de 20 segundos. O sea, que Raquel llegó 20 segundos adelante que Leticia. Leticia se demoró 20 segundos más. Entonces, la distancia, que es la misma, pero ahora para Leticia con su velocidad, que es de 6 metros, va a ser igual al tiempo, pero menos 20 segundos. ¿Ok? Perdón, sería más 20, ¿verdad? Porque está llegando el tiempo de Raquel más 20 segundos después. Entonces, aquí nosotros podemos igualar estas dos ecuaciones, porque las distancias son la misma. La distancia que están yendo de A hacia B, ambas están recorriendo la misma distancia. Entonces, igualamos las ecuaciones para hallar el tiempo. Entonces, 8t va a ser igual a 6t más 120. Pasamos restando, 2t va a ser igual a 120, en donde t va a ser igual a 60 segundos, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pide hallar la distancia. La podemos hallar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Por conveniencia, la vamos a hallar aquí. La distancia va a ser igual a 8t. Entonces, la distancia va a ser igual a 8 por 60. La distancia es igual a 480, ¿verdad? 480 metros. ¿Ok? Si lo reemplazamos aquí, de igual modo nos va a dar 480. Ustedes pueden comprobarlo, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente problema. El problema 6 nos dice, un leopardo persigue a un venado y dice, si cuando el leopardo está en A, ¿ok? Bueno, este es el punto A. El venado dice que se encuentra en el punto B. Para determinar luego de qué tiempo desde el instante mostrado se produce el alcance. ¿Ok? Hay que determinar el tiempo de alcance. Entonces, lo que vamos a trabajar, o lo que vamos a hacer primero es trabajar con este dato de la velocidad del leopardo. Vamos a ver cuánto tiempo has transcurrido en llegar hasta este punto, hasta el punto A. Tú sabes que la distancia, como dice considerar velocidades constantes, estamos trabajando con MRU. Entonces la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces la distancia, en este caso, desde el leopardo hasta el punto A es 140, ¿verdad? 140 metros y su velocidad del leopardo es de 35. Y este es igual a O por T, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a 4 segundos. O sea que el leopardo se ha demorado en llegar 4 segundos hasta A. Entonces cuando el leopardo llegó hasta A, dice que el venadito ya se encontraba en el punto B. Entonces también ha transcurrido, ¿cuánto? 4 segundos, ¿verdad? Entonces voy a hallar la velocidad del venado. Entonces, la velocidad del venado, ¿ok? Va a ser igual le voy a poner acá v de v, ¿ok? V sub v, velocidad del venado. Entonces la velocidad del venado va a ser igual a la distancia recorrida, que va a ser 100 metros, ¿ok? Desde el punto que está el venado hasta el punto B, sobre el tiempo, que es 4 segundos. Entonces, la velocidad del venado va a ser igual a 25 metros sobre segundo. Ahora nos pide hallar el tiempo de alcance. Y el tiempo de alcance tiene su fórmula. El tiempo de alcance es igual a el espacio que hay entre los dos puntos, ¿ok? Que vendría a ser igual a 80. Ojo que acá ya va a estar el leopardo y aquí va a estar el venado. Ya estamos hablando en otro tiempo, ¿ok? Cuando ya transcurrieron los 4 segundos. Ya el leopardo se va a encontrar en el A y el venado en el punto B. Entonces, ese espacio es de 80 metros. Y, sobre la diferencia de sus velocidades. Uno es 35 y el otro es 25. La diferencia sería, ¿cuánto? 10 metros, ¿verdad? 10 metros sobre segundo. Entonces, el tiempo de alcance va a ser igual a, eliminamos un 0 y nos va a dar, los m's también se van, de metro, los metros se van, y nos va a quedar
8 segundos. ¿Ok? Entonces, este tiempo es 8 segundos. Este tiempo de alcance. O sea, el leopardo se va a demorar en alcanzar al venado en 8 segundos. Pero recuerda que había 4 segundos anteriores. O sea, el leopardo comenzó de más atrás. O sea, el tiempo de alcance empieza desde más atrás. Entonces sería 4 el tiempo total. O sea, el tiempo que va a demorarse el leopardo en cazar al venado va a ser primero los 4 segundos que se demoró en llegar al punto A, más el tiempo de alcance, que es 8 segundos. Entonces el tiempo va a ser igual a 12 segundos. Entonces ese sería el tiempo en que el leopardo se lo va a comer al venadito. ¿Ok? Vayamos con el siguiente problema. Problema número 7. Nos dice si los móviles mostrados tardan 2 segundos en cruzarse desde el instante indicado, ¿cuál es la rapidez del móvil A? Ok, este problema está relativamente sencillo y te apuesto que este problema va a venir en el examen. Te lo aseguro. Ok, este problema y también el problema anterior, el problema del venadito, también puede ser que venga en el examen, ¿ok? Bien, vamos a tratar de resolver este problema. Ok, aquí tenemos un ángulo de 37, sabemos que opuesto por el vértice va a ser lo mismo, ¿verdad? 37 grados. Bien. Nos dice que la velocidad del móvil A es igual a 20 metros sobre segundo. Y nos pide hallar la velocidad del móvil B. No sabemos, ¿ok? Dice que los móviles tardan 2 segundos en cruzarse. O sea, cuando lleguen acá, ha transcurrido 2 segundos. O sea, esta distancia se ha demorado en transcurrir 2 segundos. Entonces, voy a trabajar con el móvil A. Como las rapideces son constantes, ¿ok? Como no me da aceleración, se supone que son constantes. La única ley del MRU es que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿ok? Entonces voy a trabajar con el móvil A. Entonces la distancia que se va a recorrer va a ser, es lo que yo quiero hallar, no sé, pero la velocidad sí la tengo, que es 20 y el tiempo es 2 segundos, ¿ok? Entonces la distancia va a ser igual a 40 metros, ¿ok? Aquí sabemos que la velocidad está sobre metros por segundo, los segundos se van a ir y va a quedar metro. ¿Ok? Entonces, esta distancia, desde este punto de intersección donde los dos van a cruzarse, hasta este punto A, vale 40 metros. Entonces, tú sabes, por triángulos rectángulos, y aquí es 53, ¿verdad? Entonces, este es conocido, 3, 4, 5. Entonces, frente frente de 90 grados va el mayor, que es 5. Entonces, si aquí es 40, aquí va a ser 50 metros. Entonces, para hallar yo la velocidad de B, voy a aplicar igual, MRU, distancia igual, velocidad por tiempo. Entonces la distancia es 50 metros, la velocidad es lo que quiero hallar, la velocidad de B, y el tiempo es 2 segundos, ¿ok? Porque tarda 2 segundos en cruzarse, entonces 2 segundos. Entonces la velocidad de B va a ser igual a 25 metros sobre segundo, ¿ok? Bien, bien. Problema número 8 nos dice, dos esferas se mueven con la misma velocidad, cuyo módulo es 6 metros por segundo, o sea, su velocidad. Dice, cuando la esfera A choca con la pared, rebota con la mitad de la velocidad y con dirección opuesta. ¿Ok? A partir del instante mostrado, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que la separación entre las esferas sea mínima? Ok. Dice que esta esfera va a chocar con esta pared. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí. Cuando choca, y esta va a adquirir una velocidad pero opuesta. Una velocidad que va a ser la mitad de su inicial. Si aquí era 6, va a ser 3 metros por segundo. Bien, entonces, si te das cuenta, desde el punto desde que está la esfera A hasta la pared hay 12 metros. Y ha recorrido un tiempo, ¿verdad? Un tiempo t. Ahora mira, esos 12 metros, la esfera, la esfera B le voy a poner.
la esfera B también tiene 6 metros, o sea, ambas han partido del mismo tiempo y con la misma velocidad. Entonces, cuando esta choque, esta también va a recorrer 12 metros, más o menos por acá, ¿verdad? Entonces por acá va a estar la esfera, ¿ok? La esfera B que le hemos puesto va a recorrer 12 metros. ¿Por qué? Porque acá la esfera A está separada 12 metros a la pared. Entonces cuando choca, la esfera B va a recorrer también 12 metros, porque tienen las mismas velocidades, ¿ok? Entonces ahora miren, si aquí tengo 12 y todo vale 36, ¿ok? Esta separación vale 24 metros, ¿verdad? Ok. Vamos a hallar el tiempo de B, ¿ok? Este tiempo que ha transcurrido. Entonces, aplicamos el MRU, ¿ok? Que es la distancia, es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia va a ser 12 metros, la velocidad es 6 y el tiempo no sabemos. Entonces, el tiempo va a ser igual a 2 segundos. ¿Ok? Bien, entonces ha recorrido 2 segundos cuando ha, ha, ha pasado, o sea, ha pasado 2 segundos cuando ha recorrido 12 metros. De la misma manera, entonces acá también ha recorrido 2 segundos, ¿ok? Pero ahora vamos a ver cuánto ha recorrido la esfera A. Ahora vamos a ver cuánto ha recorrido o cuánto ha pasado, qué tiempo ha pasado para que estas dos esferas se encuentren cuando ya está rebotado y ya está recorrido 12 metros. Entonces la distancia vendría a ser igual a, desde aquí, ¿verdad? Desde este punto hasta donde está la esfera A, pero cuando ya choca en la pared, ¿ok? Que vendría a ser igual a 24 más 12, 36 metros, ¿ok? Entonces el tiempo de encuentro entre esas dos esferas va a ser igual a, arriba vendría a ser igual el espacio que ha recorrido, ¿ok? Ese es por fórmula, y abajo sería la suma de las velocidades. La primera sigue manteniendo su velocidad, o bueno, la esfera B sigue manteniendo su velocidad que es 6, pero la esfera A ha reducido su velocidad en la mitad, que es 3 metros, entonces sería 9, ¿verdad? 9 metros sobre segundo y aquí el tiempo en segundo. Entonces el tiempo de encuentro, o bueno, aquí es metros, perdón, distancia en metros, y bueno, el tiempo de encuentro va a ser igual a 36 entre 9 es igual a 4 segundos, ¿verdad? Ok, eso ha pasado en, ese tiempo ha pasado en que esta esfera B se va a encontrar con esa esfera A luego de que haya chocado la pared, pero anteriormente habíamos encontrado que había pasado 2 segundos de lo que había recorrido estos 12 metros. Entonces, el tiempo o el instante en el que estas esferas, la separación va a ser mínima, va a ser la suma de estos dos tiempos. O sea, el tiempo mínimo, por así decirlo, va a ser igual a 4 más los 2 segundos inicialmente que recorrió. Entonces el tiempo mínimo va a ser igual a 6 segundos. ¿Ok? Respuesta del problema. Vayamos con el siguiente problema. Problema número 9 nos dice determinar la afirmación incorrecta. A nos dice el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales. Ese es verdadero, ¿verdad? Porque se le representa, si se dan cuenta, estas se pueden expresar vectorialmente. Yo las puedo hallar vectorialmente, ¿verdad? Bien, la B dice la velocidad de un móvil cambia por la presencia de una aceleración. Obvio, verdadero, ¿verdad? Eso ni se pregunta. En MRV, la aceleración es constante. En MRV, bueno, eso es verdadero porque la aceleración no varía. Lo que varía es la velocidad. ¿Ok? Eso es verdadero. La D dice una aceleración nula implica una velocidad constante. Eso es verdadero. Aquí está hablando del MRU. ¿Ok? Una aceleración nula, o sea que no hay aceleración. La velocidad sí va a ser constante, obvio. Y bueno, la última, que ya está marcada, que es incorrecta, dice la unidad en el sistema internacional de la velocidad es el kilómetro por hora. Eso es falso, porque la velocidad se da en metros sobre segundo, en el SI, en el sistema internacional.
¿Ok? Esa sería la alternativa incorrecta. En problema 10 nos dice determinar para qué instante de tiempo en segundos el móvil cuya gráfica de movimiento representa la velocidad versus el tiempo que se muestra retornará al punto de partida. Ok, o sea, aquí está el punto de inicio, va a subir hasta cierto punto y de nuevo va a retornar al punto de inicio de nuevo. Aquí va a ser el punto de retorno, punto de inicio. Ok, de nuevo. Bien, hay que determinar cuánto es el tiempo que se demora. Bien, yo en la teoría había explicado que el área, ok, en este sector, en la gráfica en velocidad versus tiempo, representa el desplazamiento, ok. Entonces, el área de ese sector me va a registrar el desplazamiento y el área que es igual base por altura sobre 2, ¿verdad? Porque es un triángulo. Entonces sería, la base va a ser 6 por la altura que es 10 entre 2, ¿ok? Entonces el desplazamiento va a ser igual a 30 metros. Bien. Ahora, en esta sección, ¿ok? En lo que es aquí, en esta sección, vamos a hallar lo que es su aceleración, ¿ok? ¿Cómo podemos hallar la aceleración? Tú sabes que si ponemos aquí un ángulo, por ejemplo, θ, la tangente de θ en la gráfica velocidad versus tiempo representa la aceleración. ¿Por qué? Porque tú sabes que la tangente de θ es igual al cateto opuesto, que es la velocidad, sobre el cateto adyacente, que es el tiempo, ¿ok? Y esto representa la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a 10, que es la velocidad, en ese punto, ¿ok? 10 sobre, y en este punto es 2, ¿verdad? En este caso va a ser negativa porque está desacelerando, está bajando, ¿ok? Bien, entonces sería la aceleración igual a menos 5 metros sobre segundo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es para hallar, ¿ok? Para hallar lo que es el tiempo. Si te das cuenta, en este lado de la gráfica, el tiempo es 6 segundos, ¿verdad? Este tiempo es 6 segundos. Lo que me faltaría hallar sería el tiempo, bueno, que lo vamos a poner T1 como 6 segundos, y me faltaría hallar el tiempo 2, que va a ser desde el punto hasta, como la gráfica me indica, hasta este punto, que va a ser el punto hasta donde va a retornar, ¿ok? Me faltaría hallar ese tiempo. Y ese tiempo lo voy a hallar con la ecuación general del MRV. Ok, la ecuación general del MRV dice que el desplazamiento es igual al desplazamiento sub 0, ok, más la velocidad inicial por el tiempo, más, ok, o menos, dependiendo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es la ecuación o ley del MRV. Ok, esa también la expuse en la teoría. Entonces, podemos hallar el desplazamiento, ok, va a ser igual a el x sub 0. ¿Cuánto vale el x sub 0? O bueno, en este caso va a ser el x sub 1, va a ser 30, más la velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial va a ser 10 metros, como indica en la gráfica, 10 metros, 10 metros sobre segundo, y el tiempo, que es lo que quiero hallar,
En este caso va a ser menos porque la aceleración es negativa. Acá está, ¿ven? Menos 5, ¿ok? Medios de at cuadrado. O bueno, de t cuadrado nomás. ¿Ok? Lo borramos. Es menos 5 medios de t cuadrado. Ok, entonces ahora vamos a decir cuando x sea igual a 0. ¿Cuánto va a ser el tiempo? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener aquí va a ser una ecuación de segundo grado. Y esta ecuación la vamos a hallar mediante la fórmula general. Pero bueno, porque no se haga largo el video, voy a poner de frente cuánto va a ser el tiempo. Tú ya con calma lo puedes desarrollar con la fórmula general. El tiempo, en este caso el tiempo 2, ¿ok? Va a ser igual a también 6 segundos. Entonces, el tiempo que nos pide, que dice retener instante en el móvil, cuando retorna al punto de partida, va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2. ¿Ok? El tiempo total va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Este tiempo total va a ser igual a 6 más 6, 12 segundos. ¿Ok? Respuesta del problema. Problema número 11 nos dice un ciclista que realiza MRV pasa frente a un árbol con una rapidez de 20 metros por segundo y 2 segundos después pasa frente a otro árbol. Determina a qué distancia del primer árbol se detiene. ¿Ok? Nos dice que va a pasar al primer árbol con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Ok? Cuando pasa por el primero, su velocidad es de 20 metros por segundo. Luego de 2 segundos, o sea, 2 segundos después, pasa frente a otro. ¿Ok? 2 segundos. Y nos dice determinar a qué distancia del primer árbol se detiene. O sea, este es el primer árbol. ¿Ok? El primer árbol, vamos a ponerle 1. Y este es el segundo árbol. ¿Ok? Entonces dice que este ciclista se va a detener, pero no sabemos a cuántos metros del primero. ¿Ok? Vamos a alargar. Y cuando esté el ciclista, ¿okay? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Okay? Cuando esté el ciclista por acá, su velocidad, bueno, vamos a dibujarlo. Luego así, cuando esté por acá el biciclista, su velocidad final va a ser igual a 0, porque nos dice, determina qué distancia el primer árbol se detiene. O sea, cuando su velocidad final sea 0. Bien, entonces tenemos que hallar todo esto, ¿verdad? Toda esta distancia. Ok. Entonces, yo voy a aplicar lo que es una fórmula en este tramo, porque aquí es donde tengo datos, en este tramo del primer al segundo árbol, ¿ok? Voy a aplicar una fórmula del MRV que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos, dependiendo si está acelerando o no, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ok? En este caso la distancia es 30, la velocidad inicial es 20 porque está pasando por el primer árbol con 20, su velocidad inicial sería 20, ¿ok? Cuando pasa en el primer árbol, porque comienza desde ahí, entonces sería 20 por el tiempo, que va a ser 2 segundos hasta el segundo árbol, ¿ok? Y esto va a ser más, ¿ok? Más un medio de la aceleración por el tiempo, o bueno, el tiempo es 2, ¿ok? Por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí sería 30 menos, aquí es 40, ¿verdad? 40 pasaría con el otro lado como menos 40, entonces sería 30 menos 40 menos 10 va a ser igual a un medio. Bueno, aquí podemos simplificar el 1 medio con un 2, ¿verdad? Entonces va a quedarme solo 2 veces la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 5 metros por segundo. O sea, está desacelerando, ¿ok? Bien, ahora que ya tengo este dato, voy a aplicar otra fórmula del MRV para hallar la distancia, esta distancia. Porque ya, bueno, tengo su velocidad final, tengo
la velocidad inicial y también conozco la aceleración. Entonces hay una fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Ok? Entonces si yo despejo voy a hallar la distancia. Entonces velocidad final es 0. Velocidad inicial es 20, ¿verdad? 20 metros por segundo elevado al cuadrado. Más 2 veces la aceleración. En este caso está desacelerando, sería menos 5 metros por segundo. Bueno, obviamos las unidades, al último colocamos y esto va a dar por la distancia, ¿ok? Entonces, este 10, o sea, aquí va a ser 2 por 5, va a ser 10, o sea, menos 10, menos 10, menos 10D, va a pasar al otro lado como 10D positivo, va a ser igual a 400, ¿verdad? En donde D va a ser igual a 40 metros. Y D va a representar justo mi X, o sea, lo que yo quería hallar. Entonces, 40 metros vendría a ser mi respuesta. Tienes dos puntos M y N están separados por una distancia de 1 kilómetro en una línea recta. Dice, un ciclista pasa por el punto M y se dirige hacia N con una rapidez constante de 5 metros por segundo. En el mismo instante, otro motociclista parte del punto N dirigiéndose hacia M con una aceleración constante de magnitud 1 metro por segundo al cuadrado. Nos pide calcular la distancia del punto de encuentro desde M. ¿Ok? Bien, voy a graficar. Van a ver la gráfica como la voy a plantear, ¿ok? Bien, aquí ya está ya un poco planteado el problema. Aquí está el punto M, donde el ciclista va a pasar con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Ok? Y aquí está el punto N, separados por 1 kilómetro, que es igual a 1000 metros. Y aquí el punto N va a pasar el motociclista con una velocidad inicial de 0, ¿ok? Pero con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Lo que nos pide hallar es, ambos se van a encontrar en un punto por aquí, ¿verdad? Supongamos que se van a encontrar aquí. Entonces nos pide hallar la distancia de M hasta ese punto de encuentro, ¿ok? Bien, lo que voy a aplicar para el ciclista, como me dice que es una rapidez constante, voy a aplicar MRU, ¿ok? Entonces que la distancia, lo que va a ser, la distancia de 1 más la distancia de 2, ¿ok? Es igual a 1000 metros, ¿ok? Para D1 voy a aplicar MRU, o sea que la distancia es la velocidad por el tiempo, ¿ok? El tiempo no sabemos, es un tiempo t, entonces vendría a ser 5t, ¿verdad? Para el ciclista. Y ahora, para el motociclista, como está con una aceleración, ¿ok? Una aceleración constante, voy a aplicar lo que es el MRV, ¿ok? Hay una fórmula, la coloco por acá, que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Entonces, como la aceleración es constante, la velocidad va a variar. No, la velocidad inicial va a ser 0, ¿ok? Entonces, la distancia va a ser igual a un medio. Aquí se va a tachar, ¿ok? Se va a hacer 0. Entonces, la velocidad va a ser igual a, la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración, que es 1, por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Entonces lo colocamos por t al cuadrado. Y bueno, que es 1000, ¿ok? Este es igual a 1000. Entonces, yo multiplico a todos por 2, ¿ok? Vendría a ser igual a t cuadrado más 10t menos 1000. O bueno, menos 2000 porque multiplicado por 2. Y este es igual a 0. Aquí busco dos factores, ¿ok? Ambos va a ser t, y bueno, más por más me da más, y más por menos me da menos. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 2000 y restados me den 10, ¿ok? Los números serían 50 y 40. Entonces, yo voy a tomar el de aquí, porque aquí va a salir un tiempo negativo, aquí va a salir un tiempo positivo, ¿verdad? Entonces, el tiempo va a ser igual a 40 segundos. Entonces, el tiempo que va a transcurrir en llegar hasta ese punto va a ser 40 segundos. Entonces, a mí lo que yo quiero hallar es la distancia. Entonces, la distancia 1 va a ser igual a la velocidad, que es 5
por el tiempo, que es 40. ¿Ok? Entonces la distancia va a ser igual a 200 metros. Problema 13 nos dice, un ciclista va con movimiento uniforme a una velocidad de 10 metros por segundo. Ok, acá está el ciclista y su velocidad en ese instante es 10 metros sobre segundo. Y dice, al entrar a una pendiente, ok, al entrar a una pendiente, o sea, una caída, dice que adquiere una aceleración de 0,4 metros por segundo al cuadrado. Y dice, si la longitud de la pendiente es de 1 kilómetro, que es igual a 1000 metros, el tiempo en segundos en recorrer la longitud de la pendiente es, ok, nos pide el tiempo en recorrer esta pendiente. Y bueno, ya están los datos, ya está colocado aquí en el gráfico. Y bueno, dice que cuando llega a este punto, su velocidad inicial va a ser 10 metros por segundo. Va a ser diciendo porque está uniformemente, ¿ok? Va a ser acá en este punto, va a ser 10 metros. Entonces entra la pendiente y va a adquirir una aceleración y va a recorrer 1000 metros. ¿Ok? Hasta este punto hay que hallar cuánto ha recorrido el tiempo. Entonces, como yo tengo aceleración, tengo velocidad inicial y tengo distancia, hay una fórmula que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia es 1000, la velocidad inicial es 10 metros, el tiempo desconozco, más un medio de 0,4, ¿ok? Por el tiempo al cuadrado. Ahora, aquí yo lo que voy a hacer es multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico por 5, aquí va a ser 5000 igual a 50t. Y bueno, 5 por 0,4 es 2. Con este 2 se van a simplificar. Entonces me va a quedar t cuadrado. ¿Ok? Ahora todo lo paso a un solo miembro. Para hacer mi ecuación de segundo grado, sería t cuadrado más 50t menos 5000 va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces busco dos términos. ¿Ok? Ambos va a ser t y t. Y busco dos términos que me dé multiplicado a 5000 y bueno, luego la suma me dé 50t. ¿Ok? Entonces aquí sería más por más, va a ser más en este lado y aquí más por menos va a ser menos. Ok, los números serían en este caso aquí 50 y aquí vendría a ser igual a 100. Ok, 100 por 50 me da 5000 y restados sería 100t menos 50t más 50t, ¿verdad? Entonces lo que voy a trabajar va a ser con este, ¿verdad? Porque aquí me va a salir negativo el tiempo y no existe un tiempo negativo. Entonces t menos 50 va a ser igual a 0. Entonces el tiempo en transcurrir para bajar esa pendiente va a ser igual a 50 segundos. Problema 14 nos dice, la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X está dado en la función del tiempo por esta ecuación. Dice, su velocidad en metros por segundo en el instante t igual a 2 es, ok, nos pide hallar la velocidad en el instante 2. Ok, lo que vamos a hacer es, primeramente, escribir la ecuación general del mRV, que es la de la posición que tiene esa forma, ¿verdad? Ok, entonces, lo que vamos a hacer es identificar con lo que nos han dado, ¿ok? Qué función o cuál este coeficiente que es lo que está cumpliendo, ¿ok? Bien, entonces, si te das cuenta, al identificar el que está acompañado con t es la velocidad inicial, entonces yo puedo sacar que la velocidad inicial es menos 3 metros por segundo, ¿ok? Ahora, al t cuadrado le acompaña la aceleración, ¿verdad? Entonces, la aceleración, si te das cuenta aquí era un medio, entonces la aceleración para eliminar ese medio ha tenido que ser eh, simplificada, ¿verdad? Entonces la aceleración ha sido el doble, ¿verdad? 8 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, el tiempo me están pidiendo en el instante t sub 2, cuando t vale 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar otra fórmula del MRU, que dice que la velocidad final, que es justo lo que me están pidiendo, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Porque cuento con esos datos. Entonces,
la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es menos 3, ¿verdad? Menos 3 metros por segundo, más la aceleración, que es 8 metros por segundo, y el tiempo es 2. Entonces la velocidad final va a ser igual a 13 metros por segundo, ¿ok? Otra forma de hacerlo más rápido es derivando esta ecuación, ¿verdad? Bueno, ya cuando ya lleven física 1, van a saber que la derivada del desplazamiento es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿ok? Derivar esto es muy fácil, yo te enseño, ¿ok? Entonces, como voy a derivar esto, el desplazamiento con respecto al tiempo, me va a dar igual a la velocidad. Entonces, lo que voy a derivar esto se va a convertir en velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a... Aquí tiene un exponente 1, ¿verdad? Entonces, este exponente va a bajar a multiplicar, va a ser menos 3. Y ese t se le va a restar el 1, se le va a restar el menos 1. Entonces, se va a convertir en 0. Entonces, esto va a ser t igual a 0, ¿verdad? Que es igual a 1. Tu exponente elevado a 0 es 1. ¿Ok? Y luego va a ser más, y hacemos lo mismo. Este exponente va a bajar a multiplicar al 4, va a ser 8. Y al t se le va a restar 1, ¿verdad? Entonces va a ser t a la 1, ¿ok? Entonces la velocidad, como me piden en el instante t igual a 2, reemplazo. Menos 3 más 8, que es el coeficiente, por el tiempo, que es 2. ¿Ven? Si se dan cuenta, tiene la misma forma, entonces la velocidad va a ser igual a 13 metros por segundo, ¿ok? Y esas vendrían a ser las dos respuestas, dos formas de hacerlo, uno mediante derivadas y otro con las leyes del MRU, con la ley general. Problema 15 nos pide en la figura hallar v, que es la velocidad, y considerar que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ok, este problema está al ojo, es rápido. Bien, si la bolita sale con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y la gravedad actúa hacia abajo, ok, porque va a disminuir 10 metros por segundo al cuadrado. Cada segundo va a disminuir 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando pase un segundo, que va a ser en este punto, va a disminuir su velocidad a 10 metros por segundo. Menos 10 metros. Entonces, si que era 50, en este punto va a ser 40 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, tú sabes que, bueno, como aquí nos dan la línea de referencia, que ambas bolitas van a estar en el mismo punto, tú sabes que la velocidad en un punto, o sea, cuando suba, va a llegar acá al punto de ser su velocidad igual a 0, y luego va a bajar de nuevo, y su velocidad en este punto va a ser la misma. Esta velocidad va a ser la misma que adquirió, que era en este punto, ¿ok? O sea, si aquí era 40 metros por segundo, aquí también va a ser 40 metros por segundo, ¿ok? Eso es por teoría, y bueno, también lo puedes hacer aplicando, digamos, tu fórmula de caída libre, ¿ok? Bien, entonces la respuesta sería 40 metros por segundo. Bien, problema 16 nos dicen, desde el piso se lanzan dos pelotitas hacia arriba, la primera a 30 metros por segundo y la segunda 2 segundos después, pero a 40 metros por segundo, ¿ok? Dice qué distancia la separa en metros cuando la primera llega a su altura máxima, ¿ok? Bien, entonces, aquí está la primera pelotita, que es la que va con 30 metros por segundo, la que se lanzó primero, y luego 2 segundos se lanza la segunda, que va a una velocidad de 40 metros por segundo, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí hallar primero su altura máxima, lo que voy a hallar es su altura máxima de la que va a alcanzar esta pelotita, la primera pelotita, ¿ok? Y su altura máxima está dada por una fórmula, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso me dice la gravedad que considere 10 metros por segundo. Entonces, su altura máxima de la pelotita, la primera pelotita que va a 30 metros por segundo, va a ser igual a 30 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es 20, ¿ok? Entonces la altura máxima va a ser igual a, hacemos esta operación y nos sale 45 metros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí va a ser su altura máxima, cuando su tiempo sea 0. Entonces,
esta altura o esta distancia desde este punto hasta este punto va a ser, ¿cuánto? 45, o perdón, va a ser desde el suelo, ¿verdad? Porque se lanzó con esa velocidad desde el principio. ¿Okay? Va a ser desde el suelo. Bueno, lo vamos a colocar a un costado. ¿Ok? Entonces la altura que representa la altura máxima, que va a ser desde el punto y desde el suelo donde se lanzó, la altura máxima que va a alcanzar, o sea, la distancia que va a recorrer esta pelotita de 30 metros por segundo, su distancia va a ser 45 metros. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, aquí metros nomás. ¿Ok? Obviamos esto, lo voy a borrar. Me confundí. Entonces, esa altura sería 45 metros. ¿Ok? Ahora, como la otra pelotita se lanzó después de 2 segundos, aquí ha adquirido, o bueno, aquí hay una cierta distancia también, ¿verdad? Desde el suelo hasta aquí hay una distancia D. Y esa distancia D la voy a hallar mediante una fórmula de caída libre, perdón. ¿Ok? La fórmula me dice lo siguiente, que la altura es igual, o bueno, la distancia o altura, que va a ser lo mismo, ¿ok? Es igual a, perdón, bueno, otra fórmula, esta es otra. En este caso vamos a utilizar lo que es la velocidad final, ¿ok? La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿ok? Que es justo lo que yo quiero. La altura va a ser mi d sub 1, ¿ok? Lo mismo. Entonces, ¿cuál sería mi velocidad final, profe? Me preguntas, ¿no? Mi velocidad final, sí, cuando va a recorrer 2 segundos, va a tomar la misma posición de la pelotita, de la primera pelotita. O sea que su velocidad final va a ser 30 metros por segundo, ¿ok? Entonces va a ser 30 al cuadrado. Y su velocidad inicial va a ser 40, ¿verdad? 40 metros al cuadrado con la que se lanzó. Y esto va a ser menos 2 veces la gravedad, que es 10 por la altura, ¿ok? Entonces, esto me daría la altura igual a ¿cuánto? Si hacemos esta operación, 35 metros, ¿verdad? Entonces, la distancia que a esta le va a separar va a ser ¿de cuánto? Va a ser la resta, ¿verdad? 45 menos la distancia que aquí había, que es 35. Entonces, la distancia que a mí me están pidiendo, que vendría a ser igual a, bueno, esta distancia, que sería de este punto a este punto, es lo que me piden, vendría a ser igual a la resta, 45 menos 35. Bueno, entonces esa distancia vendría a ser igual a 10. ¿Ok? Esta vendría a ser nuestra respuesta. Bien, problema 17 dice, se lanzan dos esferas, las esferas simultáneamente como se muestra en la figura, luego de cuánto tiempo a partir del instante señalado las esferas estarán separadas 5 metros por segunda vez, y nos dice desprecie el aire, la resistencia del aire y la gravedad considere 10 metros por segundo, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer primero es trabajar con la esferita A, ¿ok? Lo que vamos a hacer es hallar su tiempo de vuelo. ¿Ok? Su tiempo de vuelo está dado por 2 veces la velocidad sobre la gravedad. Entonces su tiempo de vuelo, como la velocidad es 2, por 2 vendría a ser igual a 4. 4 entre 10, que vale la gravedad, sería 0,4, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿por qué hallo el tiempo de vuelo? Porque hay una fórmula para hallar la altura. La altura es igual a 5, como la velocidad inicial de acá es 0, porque ya está saliendo con una velocidad que es de 2 metros. Entonces, la fórmula se reduce a 5 t cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué 5t cuadrado? Porque la gravedad es 10, ¿ok? Entonces, para hallar yo la altura, voy a tener que multiplicar 5 por el tiempo de vuelo, en este caso que es 4, 0,4 elevado al cuadrado. Y esta altura me va a dar igual a 0,8 metros, ¿ok? Entonces, 0,8 metros, vamos a suponer que representa esto, esta parte de acá. Eso va a ser 0,8 metros, ¿ok? Es azul. Cuando llega la esferita acá, la otra esferita va a bajar también, o sea, como han partido simultáneamente, ambas se van a encontrar en ese punto. Entonces, este ha recorrido 0,8. Entonces, la otra es la que me va a definir en qué tiempo ha llegado, ¿ok? En qué tiempo se van a encontrar. Entonces, como todo es 4,
esta parte de acá va a ser 3,2, ¿verdad? 3,2 metros. Entonces, aplicamos la misma fórmula, que vendría a ser igual a la altura, va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Y con este tiempo es lo que me va a definir cuando ambas esferas se encuentren, ¿ok? Entonces la altura va a ser 3,2 es igual a, la gravedad es 10, entre 2 va a ser 5 t cuadrado. Esto me va a dar 0,64 igual a t cuadrado. Entonces la raíz de 0,64 va a ser igual a 8 segundos, ¿ok? Y ese vendría a ser la respuesta, porque la esferita B va a ser la que el tiempo va a ser el que recorra para llegar hasta esa esfera, porque esta está yendo más lenta, en cambio esta está yendo más rápido. Esta es la que me va a determinar en qué instante se van a encontrar ambas esferas, ¿ok? Y esta vendría a ser la respuesta, 8 segundos, oh, perdón, 0,8, ¿ok? No es 8, es un 0 recorrido, entonces es 0,8, ¿ok? Chicos, 0,8 segundos, ¿ok? Vamos con el último problema. Problema número 18, nos dice la gráfica representa la velocidad de un cuerpo en movimiento vertical. Dice, considerando el origen de coordenadas y sub 0 igual a 0, hallar la ecuación de la posición. ¿Ok? La ecuación de posición, tú sabes que está determinada por y igual a y sub 0 en el movimiento vertical. Es casi lo mismo que el MRV, solo que cambia de eje. ¿Ok? Sería y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más, como es movimiento vertical, la gravedad va a actuar como negativo, ¿verdad? Okay. Entonces sería menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque la gravedad está jalando. ¿Ok? Y además, en esta gráfica, la pendiente es negativa. ¿Ok? Por eso es negativo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es solo darme cuenta del gráfico. Entonces, mi ecuación de posición va a ser igual a cuando y sub 0 sea 0. Entonces, lo tacho porque va a ser 0. Y, bueno, colocamos la velocidad inicial. ¿Cuánto es? La velocidad inicial es 20 metros por segundo, ¿verdad? Porque mira, en su punto máximo alcanzó 20 metros. 20 metros por segundo. ¿Ok? Bueno, es lo que nos dice la gráfica. Aquí la velocidad es 20 metros por segundo, la velocidad inicial. Cuando comienza y luego va bajando, ¿ok? Porque es movimiento vertical. Entonces la velocidad inicial es 20 metros por segundo. 20, el tiempo es t, menos, ¿ok? 1/2 de la gravedad, que es 10 por el tiempo al cuadrado. Y bueno, si nosotros seguimos resolviendo, nos va a quedar de esta manera. Y esta vendría a ser la ecuación para cualquier tiempo t, ¿ok? Por ejemplo, si me piden hallar en el tiempo 1, bueno, reemplazo nomás y me va a dar una cierta distancia que ha recorrido, ¿ok? Bien, esto sería todo. Esta vendría a ser la respuesta del problema número 17, ¿ok? Y bueno, si te gusta el video, dale like, suscríbete y comparte. Me ayudarías mucho a seguir subiendo más videos y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Hasta luego, chicos, sigan estudiando.